Buenas tardes, estamos actualmente en una nueva edición de Valdizada en Vivo. Me presento, soy José Galindo, soy médico psiquiatra. Voy a estar muy atento a todos ustedes para poder entablar este diálogo. El método de esta reunión es poder estar bastante en contacto. Tenemos un tema muy importante que es acerca de las adicciones, ¿no? Es sobre la importancia de la familia o el soporte familiar en el tratamiento de las personas que adolecen de una adicción. Este es el tema del día de hoy. Y bueno, antes de empezar, quiero indicarles que puedan compartir nuestro enlace. Seguro, Liz, nos puedes ayudar para poder tener el enlace también en los comentarios y de esa manera ustedes puedan compartirlos a algunos familiares, amigos, etcétera, que necesiten de esta información. Tenemos que también señalar de que básicamente el tratamiento en salud mental requiere de mucha información y probablemente el tratamiento de adicciones también así lo sea, ¿no? La familia necesita mucha fortaleza, es el primer mensaje que quiero darles, necesita mucha fortaleza para poder conocer del problema y saber, lógicamente, cómo afrontarlo, ¿no? Voy a necesitar también ayuda de muchos de ustedes. Ya vamos 6 personas que estamos en sala. Vamos a esperar unos minutos más también para acoplarnos. De la información de ustedes es que vamos a poder hacer esta reunión que tenga éxito, ¿no? Por eso les pido que puedan compartirlos. No sé si ya estamos ahí en la red. A ver, por favor, me señalan ustedes o me dicen algún comentario si ya lo están visualizando, compártanlo. Esta información vamos a poder hacerla siempre y cuando tengamos sus pareceres, sus comentarios, sus experiencias. Es posible que algún familiar dentro de, de nosotros pueda tener algún problema relacionado a las adicciones, cómo afrontarlo, qué hacer en ese momento. Ustedes inclusive han podido percatarlo, ¿no? De repente desde muy jóvenes. Sabemos que los inicios del consumo de diferentes drogas ya se han adelantado, ¿no? Antes eran a los 14 años, 15 años, pero ahora ya estamos hablando de 11, 12 años. Y cuando hemos entrado en etapa de pandemia, inclusive lo que es el uso de electrónicos u otros juegos, por ejemplo, se ha amplificado mucho más, ¿no? La edad de inicio, pues entonces comienza a ser un problema. Pero el problema no solo refiere a que hay un inicio temprano, sino también es importante, y en esta reunión lo quiero enfatizar, cómo es que estamos nosotros como familia. Tenemos una familia digamos, centrada en el tiempo dedicado a nosotros mismos, en el tiempo dedicado a cada miembro de la familia, damos amor a la familia o prácticamente estamos para cumplir en ese momento o nos dedicamos solo a trabajar y no nos dedicamos a saber cómo está el uno del otro, porque de eso también quiero hablarles, ¿no? Si bien es cierto, hay un medio social que influye mucho sobre la conducta de la persona, sobre su inicio de consumo, pero también estamos del otro lado, la familia, que tenemos que darnos cuenta qué está pasando en nosotros que puede resultar un factor, ¿no? Tampoco es para decir, no, es tu culpa esta conducta adictiva de tal persona, pero sí, ¿cuál es mi participación y qué puedo hacer yo para poder prevenir? Si esta reunión puede ayudarte a poder prevenir que tu hijo avance en algún sistema de consumo, en buena hora. Por eso, como les decía, necesito que ustedes puedan compartirlo a sus amigos. Vamos 7 en vista, necesitamos aumentar más personas para poder tener algún tipo de información de las mismas personas y sus características, ¿no? Ahondando un poco más, y les decía, ¿no? Cuando hay inicios tempranos, tenemos que enfocarnos bien cómo estamos con nuestra familia. ¿Qué pasó en nuestra familia? De repente ha habido algún tipo de problema, algún proceso de separación conyugal o algún proceso de problema muy duro familiar, pérdidas, infidelidades o diferentes tipos de problemas que puedan alterar la vida emocional de la persona. Esta persona, este pequeño, estamos hablando 8, 9 o 10 años, vivió ese impacto emocional. ¿Cómo afrontó ese impacto emocional? Si tuvo un soporte por parte de ustedes mismos,
si en el colegio se dieron cuenta de cómo estaba el niño, cómo bajaban sus notas, o de repente cómo era su conducta con sus compañeros, si comenzó a ser un chico de repente con dificultad para adaptarse a su entorno, o tuvo algunas características que a veces también lo predisponen para un futuro tener conductas adictivas, por ejemplo, ser muy distraído, de repente hasta un poco impulsivo en sus interacciones con amigos. De repente esto se observa en la escuela, los profesores lo reportan o de repente no, ¿sí? De repente no hay ningún tipo de observación. Como padres, ¿qué hicimos? ¿Qué observamos y qué tiempo le dedicamos? O si no también, por ejemplo, dentro del área familiar mayor, ¿no? Tíos, primos, abuelos, nos percatamos de esa conducta, avisamos a mamá, a papá, intervenimos de alguna manera o no lo estamos haciendo. Si queremos superar las dificultades, entonces cada uno de nosotros necesita ver cuál es su rol, cuál es su papel. ¿Contribuyo o no? De repente este chico tiene algún tipo de problema y no le pongo reglas o dejo que él condicione a mis decisiones como persona adulta. Si bien es cierto, la opinión de un niño o un adolescente es muy importante y facilitarle su crecimiento, pero también hay reglas generales de todo hogar que necesitan poder ser respetados, ¿no? Estar allí y pasar tiempo juntos con ellos. Bien, vamos aumentando entonces de participantes. Si hay alguna pregunta, seguro me lo vas a hacer saber, Liz, y con esto vamos a poder iniciar un diálogo, que es lo que es propicio para ese tipo de intervenciones. Balizada en vivo se caracteriza eso de tener mucha interacción. Bien, bueno, entonces continuamos, ¿no? Estamos hablando ya de un niño, ya estamos hablando de un adolescente que tiene estas características, que comienza a ser un joven de repente que tiene algunos problemas familiares. Imagínense que contempla también la idea de que es un chico muy distraído, o de repente que tiene mucha impulsividad, se reporta en el colegio, ustedes lo van a notar, y de pronto, a cierta edad, su conducta comienza a ser también muy rebelde. Pero si hablamos de adolescentes, entonces el adolescente tiene como característica tener su grado de rebeldía. Esta etapa es también de un cambio drástico hormonal, pero es importante ver ese punto intermedio para que no se salga de la raya y no simbolice eso eh, el romper las reglas del hogar que estamos dando. Entonces, como se van dando cuenta, el tema de reglas resulta siendo muy importante en el manejo inicial y el compartir tiempo con la familia, el analizar, llevar una guía terapéutica de cómo va a ser el hecho de poder dar noticias a los jóvenes o a los niños referentes al tema, qué grado de soporte le voy a dar ante esas dificultades. Bueno, hay casos muy dramáticos, ¿no? De jóvenes que se enteran de diferentes circunstancias familiares, irrumpe en sus ideas digamos, respecto a su crianza, estas noticias, y también eso genera una serie de cambios con las personas, con su entorno, y allí es también, que hay una conducta eso genera una serie fuerte, de cambios. ¿No? ¿Sí? Entonces, bien, bueno, Maggie está saludándonos. Buenas tardes, Maggie. También invitarles a colocar o poner el enlace para poder compartirlo. Muchas gracias por todos los comentarios, ideas, va a ser muy bien recibida, comentarios, etcétera, ¿no? Excelente. Bueno, entonces estamos comentando acerca de este avance que tiene, ya estamos hablando de un adulto o joven, o posiblemente también de un adolescente de 17, 18 años, que comienza a tener esa frecuencia de salir, esa frecuencia de no estar cerca, por ejemplo, a su familia, irrumpir en relación a su entorno cercano, ser bastante confrontativo inclusive, y lógicamente en ese lapso que sale
también comienza a tener mayor consumo. ¿Sí? Avance que entonces el consumo que lleva dando, lamentablemente crea bastantes cambios en la persona, bastantes cambios cerebrales inclusivamente, neurobiológicos, si hablamos así, y tenemos que prevenir, necesitamos prevenir. Justo hace poco escuché la noticia de una persona, lamentablemente de 28 y 30 años, que ha tenido un consumo de drogas muy fuerte desde muy temprana edad. Además, se le asocian otro tipo de patologías o enfermedades propias de la mente y actualmente pues es una persona que necesita un cuidado estrecho, muy cercano, porque de otro modo llega tanto el descontrol que puede ser inclusive agredir a otras personas, ¿no? Entonces, a ese punto vamos, por eso la inquietud de poder tener esta reunión sobre este tema, porque ¿qué podemos hacer nosotros como familia para poder prevenir en ese sentido a las personas que están hablando? Bien, Lino, buenas tardes, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo tratar a una adicción en joven cuando no hay soporte familiar ni escolar? Eso es importantísimo, porque justo este caso que menciono de esta persona entre 28 y 30 años es un caso social, un caso en que no hay un soporte familiar adecuado y está en un estado de abandono. Y en el estado de abandono llega a ese límite, ¿no? Es importante, Lino, poder ver todo una forma para poder tener un soporte comunitario, ¿no? A propósito de esto, quiero comentarles porque el tema de esta comunicación, este programa con ustedes, es poder tener información que a ustedes les sirva. Actualmente, en el Perú, hay una serie de centros de salud mental comunitarios que pueden permitirles a ustedes tener un acceso para poder recibir un tratamiento. Inclusive dentro del centro de salud mental comunitario hay una base para este tipo de casos que tú mencionas, Lino, casos sociales en que no hay soporte familiar ni escolar para poder dar un abordaje individualizado. ¿Sí? En el centro comunitario hay una directiva en la cual el centro necesita reunirse para poder ver cuáles son los casos, focos importantes a donde inclusive se tendría que ir a atender de forma directa, ¿no? Ese es el primer camino, ¿no? Estar mucho en contacto, saber dónde queda mi comunitario, mi centro de salud mental comunitario. Ojo, el centro de salud mental comunitario está en constante crecimiento. Entiendo de que inclusive hay un importante aumento presupuestal para que aumenten los centros de salud mental comunitarios. Tenemos aproximadamente 220 y pico centros de salud mental comunitarios a nivel del Perú y es importantísimo que todos conozcamos, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, ¿no? Acá estamos en Santa Anita. Vivo en Santa Anita, ¿dónde queda mi centro de salud mental comunitaria? Yo vivo en San Borja, ¿dónde queda mi centro de salud mental comunitario? Ok, eso va a ir creciendo y seguro va a ir cada vez más. Entonces voy a poder tener mayor acceso para poder atender. De repente ahorita las citas no están tan cercanas, pero ya es una aproximación. De todas formas, nosotros como Hospital Hermilio Valdizán también ofrecemos una atención directa bajo una referencia, o sea, del centro de salud hacen una referencia a este hospital y estamos dispuestos a poder ayudarlos en estos temas de adicciones para poder dar toda la orientación necesaria también. Eh, es importante dentro de la localidad también, por ejemplo, participación de la sociedad comunal, que puedan ver estos casos y armar un pequeño equipo social para poder ayudar a la persona a dirigirlos hacia las zonas donde vamos a poder atenderlos. Uno es el Centro de Salud Mental Comunitaria, que te comento, está funcionando. A veces están con sobrecarga de trabajo, pero también estamos nosotros, los hospitales especializados, en este caso puedo mencionar acerca de nuestro hospital, Emilio Valdizán, para poder abrir las puertas
y darles la atención que necesitan, ¿no? Sí, muy bien. Espero haber respondido a tu pregunta y también abierto a todas las preguntas. Como les menciono, es valioso tener su participación, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes, Janet, Isabel. Muchas gracias por tu participación. Hay estudios, pues, lamentablemente, que puedan relacionar una serie de patologías de la personalidad asociada a las adicciones. Ahí estamos hablando de los estudios relacionados a patología dual, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo también que informarles que muchas veces el consumo de drogas inicia por un tipo de rebeldía, ¿no? Que se afronta desde el adolescente a seguir las normas, ¿no? Y bueno, lamentablemente en el consumo hay áreas cerebrales que se ven muy afectadas y dentro de estas áreas cerebrales que ya prácticamente son eh, desvirtuadas en su naturaleza, la persona comienza a tener conductas y es allí que ustedes pueden notar en las noticias conductas que llegan inclusive a la parte delictiva, ¿no? Y ahí se forman pues estos problemas relacionados a los problemas de las personalidades, las psicopatías, etcétera, ¿no? Por eso, como les digo, hay un camino largo sobre el problema de las adicciones. Iniciar en los jóvenes puede ser muy fácil, sencillo, hasta social, pero terminar es un problema. La persona que entra en adicciones, prácticamente es posible que necesite un apoyo familiar continuo, le llamamos crónico, de largo plazo, para poder salir de ese problema. Todos ustedes habrán conocido a alguna persona que está en estos problemas. Creo que, como se dice, no nos podemos engañar. Hay múltiples casos, versiones, familias, vecinos, amistades, etcétera, que ustedes han podido ver este tipo de dificultades y cómo la familia sufre para poder afrontar o cuidar a esta persona, ¿sí? En ese caso, me parece muy importante es tu participación sobre ello. Y bueno, invito a más preguntas también para poder compartir. De repente, algunos de ustedes ya estamos aumentando, sí, en personas que están viéndonos, sigan compartiendo el link. Vamos a tener todavía unos minutos más para este conversatorio, pero yo quiero preguntarles, de repente hay algunos de ustedes que han visto o tienen experiencias, no necesariamente personales, sino de algunas amistades, en los cuales han visto cómo sufre la familia. Eso es importante, de repente esto que conversemos puede servir para otras personas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos. Gracias, Janet, gracias por tus saludos también. Y les hablaba, ¿no? Acerca de estábamos hablando entre los 17 y 18 años, un adolescente, alguien que está entrando a la adultez y comienza el consumo. A veces se hace tan social, ¿no? Como que estoy de repente en alguna reunión de amigos, pero lamentablemente se habla de drogas que son puerta de acceso para otras, ¿no? Son como aparentemente drogas de menor rango, y que luego nos abre la puerta a otras, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es muy común, ¿sí? Y inclusive hasta propagandizado, ¿no? Por medios de comunicación. Hasta hay inclusive el día de, ¿no? El amigo, como invitando también para poder, siempre hay una popularidad referente al día del amigo y en la publicidad, alcohol, por ejemplo. Ahí están puertas de acceso, cigarro también, nicotina, pero eso nos invita a poder irse hacia otro tipo de consejos. El espectro o el grupo comienza a ser un grupo que ya no es el seno familiar, que ya no es el nivel de protección, sino más bien es un grupo que se dedica al consumo o que puede que trabaje, labore, pero que termina su trabajo o labor y luego se dedica al tema del consumo. Y es ahí que, por ejemplo, las experiencias se ven, ¿no? Chicos de 20, 21 años o un poco más que ya están entre terminando la universidad o comenzando trabajos, llegan a tener bastantes dificultades en lo que es el cumplimiento de sus labores, en el cumplimiento de las cosas del hogar, comienza a tener dificultades económicas
o de repente inclusive ya comienzan a sustraer cosas del hogar o se piden prestado y luego lo utilizan para el consumo. Como les digo, estoy abriendo un panorama nomás, lo que vive cada familia y sobre todo sería importante que ustedes también lo puedan colocar aquí en escrito, ¿no? Para que podamos ver cómo es eso en ustedes, ¿no? Eso es lo que yo puedo percibir en las familias que atendemos aquí, ¿sí? Lino, su pregunta, muchas gracias. ¿Cómo se debe ayudar a un adicto en caso hay una nueva cuarentena y la familia está separada? Importantísimo tu pregunta porque, sabes, esta cuarentena nos ha puesto en una situación de colapso, ¿no? Prácticamente toda la familia se quedó durante la casa, todos convivían, ¿sí? Y si la familia de por sí tenía un problema disfuncional, o sea, problemas internos, ¿sí? Ya todos juntos, mayor inclusive, ¿no? Porque las relaciones sociales internas estaban posiblemente hasta desgastadas. Tasas de divorcio, por ejemplo, comenzaron a aumentar. Violencia familiar, si bien es cierto, estaba silente, pero ya estaba encaminado al aumento y ahora ya podemos observar los casos, cómo se han ido mostrando cada vez más. Y en las adicciones no fue la excepción. Por ejemplo, había los llamados deliveries o dealers que comenzaban a dejar, digamos, en sitios estratégicos para que la persona inclusive fuera y lo recogiera. La persona con esta situación de adicción resulta teniendo mucha creatividad para poder dotarse de todos los medios para adquirir la droga en sí, ¿no? Y lamentablemente pues se ve muy afectado en su salud. Yo diría, para afrontar una posible cuarentena en algún momento, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Es el mundo no sabemos el futuro, pero sí es importante poder tener un nivel preventivo. Trabajemos la orientación familiar, trabajemos el núcleo familiar, trabajemos, sí, para poder traer a nuestro hogar los bienes económicos que se necesitan, pero también ayudemos en, en la inversión emocional que necesitamos todos como seres humanos y en especial estos jóvenes que están iniciando sus etapas adultas. Bien, yo diría eso. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Lino, muchas gracias por tu pregunta para poder ahondar un poco más. ¿Había alguna preguntita? Sí, ¿no? Ahí está. Jaco, buenas tardes, muchas gracias por tus saludos. Como padres, doctor, como padres de adolescentes, ¿cómo deberíamos actuar si nos percatamos que nuestros hijos están iniciándose en las drogas sin que se sientan que los estamos reprimiendo? Muy importante es lo que tú mencionas porque hay que observar a nuestro hijo también como algo que le está pasando, ¿no? Le está pasando y por lo tanto está recurriendo al consumo de drogas. Yo diría, invertir, así como se invierte dinero para comprar algo específico, invirtamos en tiempo emocional efectivo, ¿sí? Utilicemos eh, todo lo que tenemos nosotros de posibilidades en tiempo, organicémonos como familia para poder tener tiempos de calidad, tiempo de escuchar. Entonces, hagamos la batalla, pero no necesariamente de la forma coercitiva o de repente señaladora, sino hagamos la otra batalla. Combatamos el tiempo, porque la persona que está en un sistema de adicciones necesita tener muy ocupado sus actividades. Por ejemplo, cuando acá tenemos tratamiento para adicciones específicamente, prácticamente necesitamos que la mayor parte del día nuestro paciente que internado esté haciendo full actividades, todas las actividades posibles. Despertar, desayunar, bañarse, hacer actividades artísticas, hacer actividades deportivas, hacer proyectos laborales, recibir su atención médica y lo mismo también por la tarde, tener lectura, tener diversas, como se dan cuenta, necesitamos tener muy ocupada la persona. Si ustedes pueden hacer esto en casa, tener muy ocupado a su hijo, invertir en ellos, en su salud, estoy seguro que si van a tomar esto durante un periodo y un hábito, más adelante ya no van a tener esas dificultades con qué lamentarse.
Si se tiene la posibilidad, ¿por qué no aumentar sus habilidades del chico? Que de repente le gusta el deporte, le gusta el fútbol, le gusta el vóley, o le gusta el básquet, ponerlo en su academia, si le gusta algún instrumento, darle la oportunidad. Si se estimula, ¿por qué no? Si tengo un tiempo necesario, de repente llego tarde, pero quiero ver una película con él, o quiero conversar de un tema con él, o quiero jugar con él, quiero hacer un juego de mesa con él, ¿por qué no? Darle, ocuparle el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahí quiero intervenir para poder responder otras preguntas. Seguimos aumentando en visualización. Les recordamos que pueden seguir compartiendo el link y estamos atentos de que ustedes lo puedan socializar a más personas. Carlos, muchas gracias por sus comentarios. Buenas tardes. ¿Qué otros tipos de adicción existen? ¿El azúcar, sal y otros elementos producen también adicción? Bueno, tu pregunta es bien importante, ¿no? Hay una diversidad y conforme pasa el tiempo, inclusive se van adoptando ciertas modas y puntos importantes, ¿no? Había personas, por ejemplo, que llegaban a límites pues, de consumo de bebidas gaseosas, pero inclusive a medidas muy altas, ¿no? Recordaba un paciente que tomaba como dos gaseosas de 3 litros al día, ¿no? Sola, ¿no? Imagínense, no puede llegar a esos niveles y de repente también en algunos otros tipos de alimentos. Hay que observar que este tema relacionado a adicciones en general es desvirtuar su natural llevar, ¿no? Y me apego o adhiero a algún tipo de sustancia que me comienza a reemplazar lo que es mi vida cotidiana. Por ejemplo, en esta persona que consumía gaseosa, estaba sostenidamente en eso y lógicamente ya estaba generando un deterioro de su salud bastante amplio, ¿no? Pero cuando mirabas adentro cómo estaba la familia, ¿qué problemas tenía? Lamentablemente, problemas de una disfunción familiar muy grande, llegaba a haber temas dramáticos familiares, ¿no? Si uno revisa y abre la puerta de los problemas familiares, realmente puede, la televisión lo que muestra es poquísimo, ¿no? A lo que uno puede ver en esa rendija, ¿no? Temas relacionados a infidelidades graves, eh, incestos, etcétera, ¿no? Situaciones que realmente puede crear un colapso en la mentalidad de la persona y desvirtúa su esencia, su recorrido normal y se va hacia otras situaciones, ¿no? Entonces, eso es un problema grave. Agradezco mucho tu pregunta y continuamos entonces en lo que es la familia. Por eso decía que es importante reflexionar como familia, ¿cómo estamos? ¿Estamos unidos o aparentamos unidos o solamente compartimos el domingo porque el resto de la semana hay que trabajar? Es cierto que hay que trabajar, pero ¿de qué manera compartimos con nuestra familia? Yo le puedo mencionar que eso es bastante importante. Creo que hay alguna una pregunta. Bien. Muchas gracias, Janet. Las adicciones tienen mayor tendencia ambiental, genética y conductual por alimentación. Muchas gracias, Janet, por tu acotación. Invitamos al público y seguimos aumentando en vistas. Es importante esto para que ustedes puedan tener diferentes tipos de información sobre ello. Creo que había algo referente a terapia cognitivo-conductual más arriba. Pasé la... Ah, ya. Muy bien, Jenny. Gracias por tus comentarios. Buenas tardes. En estos casos se debe usar la terapia conductivo-conductual. Sí, muy importante tu apreciación. Ahora estamos hablando también de los métodos conocidos como los cognitivo-conductuales. Conductivo-conductuales y cognitivo-conductuales son muy importantes y tenemos que usar de la mano de diferentes estrategias. Por ejemplo, dentro de lo que es familia, justo por esta reunión estamos a cargo, la parte familiar necesita de un abordaje sistémico familiar, ¿no? Entonces hay personas entrenadas en este tema que abordan la parte familiar con mucha experticia. Necesitamos también la persona que haya manejo cognitivo-conductual, sí, pero también hay otras patologías dentro del mismo cuadro adictivo que tienen que ver mucho con
aspectos profundos de su ser o, por ejemplo, traumas que conllevan mucho desde la infancia, probablemente alguna de estas puedan necesitar otro tipo de orientaciones terapéuticas, ¿sí? Como las famosas técnicas relacionadas a DBT, ¿sí? O Gestalt, que pueden profundizar un poco en el pasado para poder interiorizar. Yo les invito a tener una apertura, ¿no? Y un manejo siempre, no solo del psiquiatra, ¿no? Sino un manejo de todas las personas dedicadas a la salud mental, ¿no? Un manejo nosotros le llamamos multidisciplinario, es la forma como le denominamos al manejo integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿no? Entonces la familia ya en su momento, imaginemos, ¿no? El joven avanzó, no pudimos tener los recursos o no vimos las cosas desde antes, como generalmente sucede, ¿no? El joven comienza a tener 24, 25 años y lamentablemente ya entró en consumo, ya está fuertemente en consumo. Les relato como un caso, ¿no? Entonces, aumenta su consumo, y lamentablemente ya se hace en una situación que si no consume llega a tener cuadros de abstinencia, ¿no? Y en esta abstinencia, la persona ya va a comenzar a tener muchos síntomas que para nosotros ya va a ser muy notorio, ¿no? Deja el trabajo, el dinero ya prácticamente no alcanza, está prácticamente en casa o con los amigos, eh, prácticamente ya no avisa, eh, comienza a tener problemas legales fuera, de repente choca el auto o de repente atropella. ¿No? Tantas situaciones ya comienzan a colindar con lo delictivo inclusive, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención porque ahí ya vamos avanzando, ¿no? Ya no solamente antes de repente estaba ocasionalmente en consumo, ahora se ve mucho más seguido, prácticamente hasta ya comienza a tener más horas, antes de repente era un momento, pero ahora ya noto pues que es casi o toda la noche, o de repente se va todo el día y comienza a tener esas conductas mucho más, comienza a desligarse de la familia, ya no participa con los suyos, y de esa forma ya nos damos cuenta de que está en un estado mayor. Por eso esta reunión también es para poder direccionar. Si ya estoy en este punto, ya nuestra participación no puede ser tan periférica, o sea, me refiero que no puede ser tan distante. Ya tenemos que ser mucho más dirigidos a la intervención y dar la posibilidad a una atención médica, ¿no? Sí, Betty, buenas tardes, muchas gracias por tu intervención. Eh, Muchas gracias. Tengo un hijo que necesita un tratamiento de adicción, puedo llevarlo. Y excelente, porque como usted menciona, si ya tenemos un problema de adicción, entonces ya lo localizó usted, de inmediato hay que obtener una referencia en un centro de salud mental comunitario, o en un puesto de salud, hacer lo posible por una atención comunitaria, pero si no, estamos con las puertas abiertas para recibirlos. ¿Sí? Hay una manera directa, porque somos un hospital que tiene dentro de sus diferentes áreas una especialización muy grande en el tema de adicciones, profesionales que manejan estos problemas desde hace muchos años y están altamente especializados. Yo pienso que puede estar en un lugar donde van a necesitar todo el apoyo, ¿no? La orientación y como les decimos, ¿no? No estamos viendo solo el tema de medicamentos. Mire, estamos utilizando esta reunión no para enfocar en tema de medicamentos necesariamente, sino para enfocar el tema familiar, el tema sistémico general, para que ustedes tengan un abordaje mayor. Yo soy psiquiatra, sí, pero veo la parte de los medicamentos, sí, pero yo sé de que el tema es complejo y necesita una participación de muchas personas para poder afrontarlo, ¿no? Específicamente, obtén tu hoja de referencia en un puesto o centro de salud. Enfoca de que este es un problema de adicción específicamente. Seguro te van a dar la opción de un centro de salud mental comunitario.
Pero si este centro de salud mental comunitario te da una cita muy prolongada, muy larga, ¿por qué no gestionar para poder estar aquí, en el Hospital de Emilio Balizán? Tenemos profesionales y tenemos la oportunidad de poder brindar lo más cerca citas para ustedes. Queremos hacerlo así, sabemos el problema, tenemos sensibilidad sobre las cosas que están afrontando en nuestro país y queremos ayudar. Entonces, excelente, muchas gracias, Betty. Entonces hay diferentes situaciones que nosotros tenemos que atender. Les cuento, nosotros tenemos en el Hospital Baldizán 20 camas para hospitalización de adicciones de varones y 10 camas con una ampliación a 12 de hospitalización en mujeres, ¿no? Ahorita todo ocupado. Imagínense la necesidad. Y muchas personas que necesitan tener más atenciones. Pero con lo que ustedes puedan hacernos notar, seguro que también podríamos aumentar más camas, ¿no? Porque la necesidad es grande. De repente nuestro país, nuestro sistema de salud nos puede permitir dar más atenciones para abordar a las personas que lo necesitan. Entonces es por eso que les invito también a seguir un tratamiento. Acá en el hospital, viendo que estamos full de camas ocupadas, también tenemos un sistema de lo que llamamos clínica de día, que es una atención durante el día. El paciente viene temprano, se va tarde y vuelve a su casa, ¿no? No es una hospitalización per se, pero sí lleva la mayor parte de actividades durante el día para que pueda sostenerse, porque ya las camas están full ocupadas, ¿no? Entonces, pero esa es la forma, ¿no? Siempre estamos viendo cómo poder ofrecerles más para que ustedes puedan tener el abordaje, teniendo en cuenta que es un problema muy duro, el de las adicciones. Muchas gracias, Betty. Lino, gracias. ¿Las adicciones son hereditarias? ¿O qué pasa si el padre tiene una adicción o ansiedad, el hijo puede volverse adicto? Generalmente, bueno, hay una serie de canales genéticos que se comienzan a activar mediante estresores. ¿Eso qué quiere decir, no? Nacemos todos con una predisposición genética. Si abuelito tuvo un problema de alcohol, hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente si vivimos en un entorno que puede activar esto, lamentablemente se genera y a veces con gran fuerza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ansiedad también. Por ejemplo, ya, mi familia tuvo procesos de ansiedad. Entonces, eso nos alerta a los padres, nosotros poder decir, ¿sabes qué? Voy a necesitar darle una atención especial a mi hijo, un medio entorno lo más saludable posible, ¿sí? Y tener mucho cuidado. Apenas haya algún tipo de sintomatología, apoyarme de un personal de salud para que pueda englobar ese problema. Es importante tu pregunta, porque si llevamos de lo que es esta reunión, la familia tiene que tener mucho ojo en ver. Yo como papá, yo sé, atrás, ¿qué tuvo algún familiar mío? De repente tuvo algún problema ansioso o era una persona depresiva o de repente una persona que ha tenido serios problemas de drogas en general o de adicciones en general. O sea, tengo que estar viendo si ha tenido antecedentes en mi familia, que ha tenido algún cuadro, por ejemplo, de bipolaridad, esquizofrenia, ya en términos generales de la salud mental, yo tengo que conocer cuál es mi pasado para poder prevenir mi presente y mi futuro, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que me ayuda, Lino, para poder darles a todos ustedes que estemos atentos a nuestro historial, ¿no? Eso es muy valioso. Entonces, como les decía, creo que hemos hecho durante estos 45, 50 minutos un historial de una vida, ¿no? Cómo puede que comenzar una persona desde su temprana edad. Hemos pasado de los 8 años, 12 años, 18 años, 24 años, y estamos hablando así, ¿no? Y lamentablemente puedo decirles que inclusive, y parte de ustedes, o ustedes ya podrán saber de que inclusive hay personas que tienen 10 años, 20 años, 30, 40, 50 años de consumo, imagínense, ¿sí? Y cómo ha debilitado su vida, cómo estarán también nuestros órganos internos
a la medida que avanza nuestro problema de consumo en general y cómo estaremos afectados, ¿no? Mi invitación es a poder tener un ojo listo para afrontar este problema. Este problema no es mínimo, no es que estamos hablando de miles de personas. Posiblemente estamos hablando de una importante porción de millones de personas de nuestro Perú que están afrontando estos problemas. Si hablamos en estadísticas, de repente a un 15% estaremos hablando en conjunto con adicciones, imagínense. Entonces, y cada vez más creciente. Si hablamos del 15% de la población de todos nosotros, ya podemos sacar la cuenta cuántos tenemos algún problema en relación a este tema, ¿no? Entonces tenemos que observar mucho y cómo poder solucionarlo, ¿no? ¿Sí? Bien, bien, bueno, agradeciendo su participación, hemos podido avanzar también en vistas, compartan esta información, estamos muy atentos a sus apreciaciones, comentarios, pueden seguir poniendo algunos comentarios, estaremos muy contentos de poder escucharlos y si nos quieren visitar frente a algún tipo de problema, asesorarlos en esto. Ha sido gustoso poder estar con todos ustedes y agradeciendo también al Hospital Emilio Valdizá, que siempre nos da las puertas para poder eh, compartir con ustedes la información de salud mental. Muchas gracias. Nos vemos.